Eso que se incorporaron entonces. En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. Desde el punto de vista de él, no había sido más que un idiota útil, demorador de cambios profundos que él veía que se avecinaban en la sociedad. Él me decía en un momento en el 72, me decía, vos pensá lo loco que es para mí esto, es como que el día dentro de 20 años vos estés escribiendo en una pared, la luz se vuelve. Mire, si usted a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grita porque va para vos. ¿Qué es lo que quiere? Queremos imparcialidad política de la que se lo ha transmitido el ministro del Interior. Esa es clave de la provincia, señor. Quiere dialogar de oportunidad para que el otro hable también. No hay que imponer de fe por su opinión. O sea, vos empezabas a vivir de otra manera, te das cuenta que se podía vivir de otra manera, empezabas a vivir en función de esa otra manera e inmediatamente llegaba la represión. O sea, entonces, bueno, había distintas reacciones frente a eso. Algunos inmediatamente dijimos, bueno, vamos a defendernos. O sea, los fierros entraron o sea, se empezaron a masificar, yo te diría que en el 72, fines del 72. O sea, primero las organizaciones armadas, los fierros, era una cosa que aparecían muy de vez en cuando. Después empezó a pintar por todos lados, digamos. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. Él lo decía, porque los muchachos de las formaciones especiales son mi mano derecha. Si yo tuviera 20 años menos estaría poniendo bombas por ahí. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Entonces ya no era una cuestión de defenderte, sino que, bueno, tenemos que ganar. Y bueno, ahí empieza toda la historia, ¿no? O sea, eso ya, esas ideas ya empiezan a tener una dinámica propia, ¿no? Normalmente el agua divisoria pasaba, la línea divisoria pasaba por la postura que se tomara ante la violencia, ¿no? Y que no porque uno fuera a hacer algo violento, sino qué postura teórica uno tenía ante la violencia que estaba en la calle. Yo nunca la entendí ni la acepté bajo ningún concepto. Y entonces, bueno, eso también te ponía en un lugar ideológico. Siempre sabíamos de qué estábamos hablando, o sea, la charla final con mi viejo, en el año 73, ponele, fue ese. Bueno, mirá, para mí esto es así como el evangelio, digamos, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a morir por esto, por la gente, listo. El regreso del general Perón el 17 de noviembre, que es el resultado de las luchas de esos 17 años desde 1955 del conjunto del pueblo argentino y en especial de sus sectores más aguerridos. Por favor, señores, no avancen, tranquilos, tranquilidad ante todo, tranquilidad. Fue un hito histórico también esa venida de Perón y fue un triunfo político nuestro. Nosotros no estamos jugando. Los viejos, las viejas, los lisiados, nosotros, la gente con los pibes, era como realmente todo el pueblo ahí. Pienso ni que Perón se lo creía, por eso lo recibió Rucci, y no a los que nos fuimos a mojar, ¿sí? Caminando el 17 de noviembre hasta Seiza casi, ¿no? Una rebelión tan noble, tan fantástica como ofrecer la vida para una causa que salvara el destino político del país y de toda su generación y del porvenir, era sumamente seductora, ¿no es cierto? Ahí sí ya se notaba un cambio ideológico profundo en Héctor, ¿no? Ya estaba decididamente volcado a
lo que iba a ser después, sin hablar de Montoneros, ¿no? Pero estaba con el socialismo nacional y todo eso, ¿no? Y bueno, se metió en el sindicalismo. Supongo yo que fue un asesor sindical. Ojo, esto es una suposición mía, porque yo los detalles no los conozco. Yo supongo que la cosa fue así. Nos inscribíamos dentro de lo que era la JTP, digamos, que era el brazo sindical de lo que fue Montoneros. Y bueno, los que trabajábamos en lo que se llamaba el Frente Sindical, nos organizábamos por agrupaciones, por rama de producción o de servicios y por empresas. Yo estaba en la de prensa, y así lo conocí en una reunión que se hizo en mi casa. Yo vivía en el barrio de Belgrano en esa época. Bueno, una reunión donde habremos ido, no me acuerdo, 8 o 10 compañeros, y entre ellos Héctor me llamó mucho la atención porque era un hombre mayor, podía ser mi papá sin duda, ¿no? Y un hombre así muy silencioso y demás, y yo la primera impresión que tuve era, ¿quién será este tipo, no? Lamentablemente todo esto lo llevó a arruinar su propia capacidad de trabajo, porque vivir de la manera que vivía, tratando de servir a una causa por la cual él nunca había estado de acuerdo, y sin embargo de pronto se entrega con alma y vida. Sin ninguna duda era un convencido de que la revolución social era posible, era necesaria y era urgente además. Quizá hoy lo pienso, que yo estoy en mis 50, lo pienso como alguien que quizás ha urgido por la vida. Esta es una interpretación mía. Digamos que fuimos haciendo una relación en la cual nos encontrábamos en distintas manifestaciones, hemos tenido juntos los carteles del gremio, hemos hecho muchas cosas donde siempre la visión que yo tenía de Héctor, y sé que muchos amigos y compañeros la tenían, era la de un personaje absolutamente admirable, porque él tenía posibilidades de hacer otra vida. Él me hablaba de sus chicas, me hablaba que las acompañaba a manifestaciones, que él estaba siempre con sus chicas, ¿no? Creo que las chicas determinaron que Héctor asumiera más abiertamente frente a ellos un compromiso, ¿no? Pero no sé cómo fue la cosa, si las chicas empezaron a militar antes y por la militancia de las chicas entra el padre, o si fue al revés, eso no lo sé. Me parece que había como ese tipo de relación, ¿no? O de exigencia tácita, ¿no? No formulada en palabras, pero... El primero que tomó un contacto con organizaciones armadas de ese grupo fui yo. Yo personalmente, por ejemplo, soy responsable, si querés directo, si hay alguna manera de ser responsable, del ingreso a la organización de Beatriz y de Marina. El marido de Diana, creo que vivía en un barrio, en una villa, pero mucho más que eso no te sabría decir. Estela estaba con el Vasco ya, y el Vasco estaba más ligado a el carozo de la organización, al área, lo que después fue el área federal, entonces es más ligado directamente hacia eso. Yo estaba en la columna norte. El 25 de mayo del 73 yo tenía 18 años, subí arriba del monumento de Leandro Alem, un megáfono, una pistola, ¿viste? Dirigían a más 25.000 personas, imagínate cómo pega eso, ¿no? Fuimos, sentamos los presos, dirigíamos el tránsito, éramos poder. Vos te ponías un brazalete de la Juventud Peronista y eras poder, o sea, la gente te reconocía como poder. ¿Fuiste a Ezeiza en el 73, sí. Héctor, fue en particular a Ezeiza, ¿no? Sí, fueron todas las chicas. ¿Por qué no me contás un poquitito de la experiencia cuando estuviste en Ezeiza? ¿Qué pasó? Ah, Ezeiza no entendía un carajo yo en esa época de pronto. Yo me movilicé con la JUP Arquitectura. ¿Héctor fue como así con usted o no? Porque sabemos que Héctor fue, pero...
Héctor vino conmigo, ahora me hiciste acordar, en el ómnibus que vine, que fui yo, mirá vos. Vos sabés que además Héctor había ido. Claro, no sabía. No me acordaba para nada de eso. Héctor fue en el ómnibus con la Villa de la Sauce, con Beatriz, vino con nosotros. Ese día tuvimos una situación bastante difícil, porque imagínate que mi hija más chica tenía 14 años. Me acuerdo ahora, mirá, me había olvidado totalmente. Me acuerdo que fue un día, Ezeiza fue, viste, disparate, ¿no? Fue una noche bárbara, cantando eso con los huesos de los gorilas, haremos una escalera para que baje del cielo nuestra evita montonera. Me acuerdo que hacía un frío de cagarse a la noche y al mediodía el calor era terrible. Nunca vi tanta gente junta, fue una cosa maravillosa, ese nivel fue espectacular. Yo me quedé sola en la casa, sola, y con una angustia inexplicable. En un momento, una camioneta, estábamos tratando de llegar, toda esa historia, ya había empezado toda la historia, y vino una camioneta y tuvimos problemas con nuestro ómnibus, nos empezaron a, no me acuerdo qué historia, si no nos dejaban pasar, y yo bajé, y los cagué a puteadas a los tipos, y de adentro me acuerdo que veía la cara de Héctor, que me miraba fijamente desde la ventanilla. Mirá, todo esto me había olvidado totalmente. En un momento dado yo me había ido a cortar pasto al jardín para descargar toda mi angustia, mi desesperación, porque yo tenía miedo, la realidad es esa. Yo, ¿por qué no puedo decirlo? Pero yo tenía terror de lo que podía pasar ahí. Y los mandé a la mierda, que tómenselas, que qué sé yo, y cuando subo me dicen, me cuenta Héctor, me cuentan todos los que estaban ahí, que ellos mirando de arriba había uno que tenía la metra que la levantaba y el de abajo, y el de al lado le bajaba la metra. Lo entendí un carajo. Recién me estaba dando cuenta que había algunos que decían la patria socialista y otros que decían la patria peronista. Yo salí sin fierro, parece. A nosotros nos sacaron los fierros. Dijeron, no, viste, no. Y a último momento, en el momento que íbamos a salir, se cambió todo y no hubo tiempo de repartir fierro. La gran disputa es quién quedaba más cerca del palco, quién llevaba más gente, y nosotros llevábamos millones de personas. Sé que puteábamos Osinde, yo no sabía bien quién era Osinde en esa época, ni siquiera eso. ¿Audición? En Babia totalmente, todavía no me había dado cuenta cómo venía la mano en Ezeiza, o sea, pensaba que era una cuestión de abrirnos espacio promedio a los pechazos y que alcanzaba, ¿no? En un momento estábamos ahí y la Junta de Arquitectura estaba muy adelante y empezamos a sentir ping, ping, que eran ruidos de impactos contra las columnas de alumbrado. Nadie entendía nada, ¿eh? Y mirá que los conductores de la Junta de Arquitectura tampoco sabían nada. Me acuerdo que Fabio gritaba en la cabina de teléfono, no tiren, de pronto. Fue terrible, uno no veía nada. Ahora yo sentía los cuetas, y nos tiramos cuerpo a tierra y me banqué como 2 horas y media tirando cuerpo a tierra sin alzar la cabeza porque el miedo no es sonso, ¿no? Y escucho la radio, y yo sabiendo que mis hijas estaban ahí a las 2, 3 de la tarde, y me entero que empiezan ahí a tiros y a la matanza de gente por ahí. Si hubiera sido un guión que yo hubiera escrito, en ese momento tendrían que haber aparecido, de haber abierto las cajas con los fales de pronto y de haber dicho, bueno, acá está, tiren para aquel lado. Y yo creo que tirábamos todos. Pero no fue así. Ese retorno también, ese día con la gente destrozada, con las banderas bajas, con los pies hinchados, la gente del interior que había venido. Volvimos a pata. O sea, como todo el mundo, volvimos, la vuelta de Ezeiza fue una cosa espantosa. Me fui con una bronca, qué caliente estaba. Pero lo más que me ponía caliente es que no entendía muy bien qué había pasado. Me acuerdo levantándonos, o sea, no levantándonos el ánimo, sino teniendo un ánimo alto cuando volvíamos, y me acuerdo de reírme con Héctor cuando volvíamos, lo cual era bastante bueno, era un bajón la vuelta de Ezeiza, era un bajón, era un espanto. Para colmo, claro, estaban todos dispersos, no sabían nada uno del otro. Por lo tanto, cuando Héctor volvió, estaban todas las chicas menos Diana. Y yo me acuerdo que ese día volvimos a casa
después del tiroteo, después que termina todo, yo vivía en un piso 16, no andaba el ascensor, subimos destrozados, bueno, deprimidos, reventados, todo, y para llegar a tiempo a prender la radio y escuchar la primera charla de Perón, en la que dice que la culpa de todo la teníamos nosotros. Liliana apareció a las 3 de la mañana. Ahí recién supimos que no había pasado nada, pero todo ese día, hasta las 3 de la madrugada, bueno, yo ya no sabía dónde ir, para dónde correr, suponía que estaba muerta en un hospital, qué sé yo. Ese día yo le bajé la persiana, pero en ese día yo dije, pero este tipo no es que no entiende, boludo, no es. Realmente no fuimos preparados para lo que había y, o sea, yo hubiera preferido ir preparado, ¿no? Y ellos ni siquiera se desilusionaron, seguramente fueron cargados con una cantidad de esperanzas. Ojalá hubieran descargado. Yo pensé que sí, yo creí que sí, pero parece que no. Perón en la presidencia significa la definitiva pacificación de la Argentina, significa la acentuación de la lucha contra el imperialismo y consiguientemente el logro seguro, cierto e inmediato de la liberación. Sobre el lado de atrás, ustedes están viendo un vidrio roto, fue donde cae ultimado Rucci. Sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que está con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. Perón era nuestra salvación, entre comillas, entre los años 72, 73 y en el 74, viste, dijimos, no, Perón no llega a cambiar, no llega a ofrecer lo que el país necesita ahora. De pronto de lo que nos teníamos que hacer cargo era que había dos proyectos, no uno. Que uno era el proyecto de Perón y otro era el de los montoneros. El viejo los estaba empezando a castigar y le estaba dando poder a los sectores más reaccionarios dentro del peronismo. Y ahí empieza, digamos, de alguna forma, el aislamiento a este movimiento. Oestre era un intelectual comprometido. A mí me puede interesar un tramo de su obra, creo que el otro tramo, el tramo político, de compromiso político expreso, la historia de Argentina que dibuja Durañón en el descamisado, la guerra de los Antartes, forma parte de su arte político, de su sector de producción política, que cumple una función pedagógica. Esas historietas que alguna vez tuvieron a policías como héroes, bueno, esta era una historieta donde los héroes ahora eran guerrilleros o el pueblo en armas. O sea que de intelectual, y bueno, dio paso al combatiente revolucionario, ¿no? Los montoneros, con los que yo solamente tenía una relación editorial, iba y llevaba el trabajo y me decían, está bien, está mal. Me acuerdo que me hicieron corregir en un episodio que yo le ponía como Perón, no sé qué cosa, y me dijeron, no, pone como Perón en el 43, en el 45. Sé que ya estaban en contra de Perón en ese momento, ¿no? Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Yo te digo, yo no tenía una imagen formada de Héctor en este tipo de cuestión.
yo lo veía como un inocente. Nunca evidenció nada, ni una conversación, ni nada, simplemente, claro, si uno habla de algo patriótico, algo así, pero nunca nada de toda esta desgracia que pasó después. Terminó haciendo con grado partidario lo que siempre hizo, ¿no? O sea, ayudándonos. O sea, ponía plata, ponía una garantía, ponía la cobertura, digamos, ¿entendés lo que te digo? Hasta de correo hacía. Creo que no era por conocimiento político, sino cierta intuición, cierta cosa como de piel, ¿no? Que todo ese sector del lópez-reguismo iba a ir avanzando, iba a ir quemando gente, ¿no? En el camino. ¡No os dejaréis! ¡Ni habrá nada! ¡Ni nadie que me detenga para que la Argentina sea feliz! Yo me asusté mucho una vez cuando me invitaron a la Casa Rosada, un grupo que estaban armando una especie de departamento de cultura. Yo fui, entré y me reciben en el hall un ex compañero vestido de negro. Y eso ya visualmente me impactó mucho. Me impactó mucho, porque estaba totalmente vestido de negro. Camisa negra, pantalón negro, zapato negro. Y bueno, querían contactarse con gente de la cultura, de la comunicación. Pero a mí no me gustó nada. Y me fui y no volví nunca más. Y le contesté que no podía, que no quería, que no podía, que tenía que viajar. ¿Qué fantaseaste? Y que la derecha había tomado el poder. Lópezito, no sé. Acá la represión no empieza en el 79 con el golpe de los militares. Acá empiezan a hacer pelota las organizaciones populares y de pronto militantes de base, sindicalistas honestos, con la AAA. Creo que hay un deterioro de todo el movimiento nacional que obedece a muchas causas, entre otras la vejez de Perón, la muerte de Perón, la asunción de Isabel, la influencia nefasta de López Rega y la ceguera de Montonero, la ceguera criminal de Montonero de pasar a la clandestinidad con un gobierno popular, ¿no? Una cosa terrible. Cuando de pronto pasan a la clandestinidad los grupos de pronto que proponían el socialismo, que estaban siendo eliminados pero a diestra y siniestra, bueno, y empiezan de pronto a difundirse ideas en medios clandestinos, porque evidentemente de pronto se te hacía muy peligrosa la vida. Empieza a haber reticencias de muchos compañeros a sumarse a este proyecto ya con un nivel de compromiso que implicaba este pase nuestro a la clandestinidad. Entonces yo creo que en realidad ahí empezamos nosotros a aislarnos, es decir, a refugiarnos más en el aparato, a concentrarnos más en las acciones militares, como tirando por borda lo que había sido la masividad conducida durante los primeros años de nuestro accionar como montoneros, ¿no? Y él, digamos, argumentó que era por estas cuestiones de seguridad, digamos. Sí, que no convenía y que además que él quería realizar su vida a través de algo que nunca había hecho y que ahora él veía que, bueno, que él podía hacerlo, las chicas ya estaban grandes y que yo me arreglara, ¿no? Que yo me arreglara como pudiera. Mira, en el momento de cuando mi abuelo se va de la casa, es como que se va todo de las manos, ¿no? Una familia que venía, la familia ideal, ¿no? 4 hijas espléndidas, un matrimonio bárbaro, una casa feliz, un grupo de gente interesantísimo y todos muy amigos.
es como que empieza a disiparse todo y a terminar en un dispersamiento de toda la gente que se empieza a mover de unas de emociones que van y vienen. Mi frase permanente era, cuando me decían, pero mami, vos no te das cuenta, no exagerás, que aquí, que allá. Yo les decía, miren queridas, yo lo único que les puedo decir es una cosa. Ojalá algún día me tengan que decir, viste mami, qué tonta que fuiste. Pero ¿y si yo no me equivoco, qué? Y bueno, él tenía una enorme preocupación por sus chicas, con esta dificultad también grande que implicaba el tema de cuando estaban comprometidos en el mismo proyecto y en la misma militancia, padres e hijos, ¿no? En el que si bien acordaban en la opción, en la elección, estaba esta cosa primaria de proteger a la cría, ¿no? Y al mismo tiempo no tener razones fundadas desde lo teórico para plantearles no sigan. ¿Por qué no me hablas un poquitito de esta historieta muy poco conocida de la que hacía en la revista Evita Montonera? Y bueno, esta historieta, de la cual nunca vi ninguna historieta, pero que tengo muchas referencias de que salía, era la historia de un chico de una villa que era captado por los montos y que a partir de las contradicciones existenciales, los chicos que se morían de hambre en la villa, los quilombos, que tenía un padrastro que le pegaba, que era borracho, y a partir de todo eso el tipo empieza a militar en la JP. Y que de pronto, a lo largo de su militancia en la JP, el tipo se va comprometiendo más, de pronto era a lo mejor una forma simbólica de lo que le había pasado al viejo, y que termina siendo combatiente revolucionario. Yo sé que el viejo no la terminó, pero me puedo imaginar predecir el futuro. Seguramente hubiera llegado a ser un líder revolucionario de verdad, no como el tarado de Firmenich, ¿no? Y que creo que el objetivo que apuntaba era eso, no la historieta, ¿no? No hay que separar esta por acá, ¿no? O sea, te dirían que primero era sobre esta margen. Entrando a la izquierda. Entrando a la izquierda. Y después la casa era finita y larga. Y el jardín de atrás era denso. Y eso fue en el 76. Y sí, ¿no? Ahora te digo, de lo que vimos, esto es más parecido a lo otro. Esta casa que vemos acá a la izquierda es un buen dato. Yo ahí no lo dije, pero... ¿Esa construcción vieja? Claro, además de los eucaliptos había una construcción vieja. Lo que no cierra mucho es que hubiera un canal atrás. Pero puede ser que ese canal sea nuevo. Y claro. ¿Y cómo era la historieta de ese momento? ¿Ahí se había centrado en Récord? Récord se publica todavía durante aquel gobierno democrático, creo que 74-75. Récord significa una importante movida de aire fresco, ¿no? Yo les abría la puerta en la recepción, entraban todos los monstruos, ¿no? Menos Prat, que estaba en Italia. Entraban todos, pasaban absolutamente todos. Breccia y Solano López, y los que estaban empezando, y Lito Fernández, y sí, todos los que iban a buscar guiones, entre ellos los que iban a buscar guiones de Oesterheld. Y en algún momento empecé a ver a Oesterheld, ¿no? Estaba muy mal el viejo en esa época, ya estaba prófugo, ya estaba perseguido. Cosa que me reconoció, porque después de hablar un poco, yo más o menos ya tenía idea de la historia que tenía el viejo en ese momento y sabía por las vicisitudes que estaba atravesando. No creo que mucha gente supiera ese desdoblamiento en esa época. Es decir, al menos nosotros que estábamos en Récord, con la mayoría de los dibujantes, con gente que lo conocía, a mí no me trascendió eso tan así, tan como que había un desdoblamiento entre su faz creativa y le llamémosle militancia, ¿no? Una de esas. Después sí. El piso daba a Carlos Pellegrini.
y estaba el lugar de Scuti, digamos, el living comedor ese enorme que tenía. Después venía la sección corrección y venía arte, así, enfrentado, y un largo pasillo así que daba al lugar de administración. Antes de administración estaba Oesterheld, ¿no? Bien escondido en un lugar de poco tránsito de gente, ¿no? Y le salió Necro, que es la mezcla entre Nostradamus y el Necromicrón. Creo que vivía en una pensión y llamaron de la pensión a la editorial diciendo que esa noche habían entrado en su casa a robar. Habían roto la puerta y habían entrado a robar. Nosotros pensábamos que había sido un robo, realmente habían entrado a robar en la pensión. Pero claro, después atando todos los cabos sueltos uno se da cuenta que ya había algún servicio o algo que lo estaba buscando. El editor le comunicó lo que habían llamado por teléfono, que había entrado, ¿no? Quedó muy agradecido que lo hubieran avisado rápidamente en ese momento, ¿no? Porque él pensaba volver a la casa y ya no volvió. Yo lo conozco a Héctor en noviembre del 75. En esa época él todavía trabajaba legalmente, además, así que tenía como un esfuerzo mayor entre su militancia interna en Montonegro, su trabajo concreto y su semiclandestinidad. Y el viejo, hablando también de sus historietas, y sobre todo del Eternauta en ese momento, planteaba que esta era una manera por ahí más efectiva en determinados casos que el discurso político para que la gente entendiera lo que estaba empezando a suceder y lo que se venía, digamos. Después no lo volví a ver nunca más, yo a él. Tuve referencias de él a través de compañeros y demás, pero no nos cruzamos más. ¿Tiene idea hacia dónde fue cuando le dijo? No, andaba... primero sé que estaba por Belgrano, en alguna vez anduvo por Belgrano, otra vez me dijeron que estaba por el Tigre, algo así. Era así porque mucha gente de la línea que viajaba lo había visto muchas veces en el tren, así que evidentemente era así, pero yo no sabía dónde estaba, ni nunca le pregunté, ni nunca me lo dijo, ¿no? A veces cuando nosotros llegábamos había pasado mejor la noche durmiendo en la editorial, escribiendo, y yo pensaba, bueno, habrá tenido mucho trabajo, habrá querido hacerlo ahí, ¿no? Oesterheld se levantaba para ir al baño o para ir al Scuti en otra punta y dejaba un reguero de barro seco. Yo te comentaba el otro día, ¿no?, de la experiencia de un amigo que había pasado un día por la casa, estaba paseando en bicicleta por ahí y se le dio por acercarse, ¿no? Iba a tocar el timbre. Él ya sabía que Héctor no vivía ahí, bueno, pero suponía que todavía vivía Elsa, ¿no? Bueno, y quería saber algo de las chicas. Y vio un coche, ¿no?, que estaba ahí muy cerca, como que vio un movimiento extraño, el coche que avanzaba hacia él y bueno, y se le dio por rajar, ¿no?
y cruzó ahí las vías que quedaban a media cuadra con un tren viniendo, bueno, escuchó el chirrido del coche que trataba de alcanzarlo y bueno, en ese chirrido, me comentaba él, percibió todo eso, ¿no? Lo siniestro, ¿no?, que se vivía esos días. Yo, teniente general Jorge Rafael Rivera, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen... Todos se olvidan, pero en su momento, en el 76, la mayoría estaban de acuerdo con el golpe militar. Pero siempre era una cosa que uno la veía y decía, bueno, porque hay problemas, hay subversivos, hay cosas por el estilo, ¿no? Pero la magnitud del problema, uno no, en ese momento yo no lo captaba bien. Los militares me citaron para un tribunal militar. Me acuerdo que me preguntara, usted como antiperonista, que yo... ¿puede decirnos quiénes son los peronistas de la escuela? No hables de eso, pero cuidado, ya, no, ¿qué estoy haciendo? No lo conozco. No, terrible. Porque acá nadie sabía que mataban a nadie, pero todos sabían que mejor no hablar de esa gente, ¿viste? Una noche aquí hubo un tiroteo con Itacas, impresionante, ¿no? Yo no sé, estaban cazando a uno. No podía creer que fuera una cosa tan como a veces decía la gente, que no puede ser, que sea todo tan así, que haya tanta barbaridad, ¿no? Yo al menos no me daba cuenta muy bien de todo esto, ¿no? Un poco inocente o no comprometido en el trabajo, en el dibujo, en ese tipo de cosas, nada más. Pero a partir del 76, este país no fue más el mismo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. O sea, había un clima de represión en aumento, digamos, y no había una voluntad de irse estaba la voluntad de resistir, de afrontar lo que viniera. O sea, ya estaban buscando descabezar, digamos, a todos los intelectuales que de alguna forma adherían a un proyecto, no solamente de Montonero, esto era mucho más grande, digamos, sino a un proyecto de cambio de país. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Entonces se tocó el tema de él, porque vivía en una zona alejada, una zona que normalmente era rastrillada o peinada, explico esto, era una zona que se cercaba militarmente, y después iban zigzag avanzando y requisaban y allanaban todo. Recuerdo una imagen que fue una tarde que fuimos a Benavides, que fuimos, no me acuerdo cuántos éramos los que íbamos, pero fuimos lo que se llamaba cerrados, o sea, íbamos como con los ojos cerrados como para no saber dónde íbamos. Y además me parece que hubo una cosa de Beatriz de llevarnos transgrediendo un poco algunos códigos que había en el momento, ¿no? No sé si
si estaba bien que fuéramos. ¿Sí? Y el fondo sí, viste, pero no. La idea que a mí se me hizo en ese momento era de que el papá vivía con ella para protegerla. Después pensé de que era al revés, de que ella vivía con el papá para protegerlo al papá, porque la situación ya se estaba tornando difícil. Bajamos en algo que era una ruta o un camino donde los coches iban rápido y fuimos a una casa que era tipo delta, digamos. Había como unos senderos dentro de lo que puede ser una cosa del delta, tipo selva ribereña. ¿Esa casa de ahí? Llegamos y era una casa de una planta y él estaba en un living vidriado con unos sillones, estaba leyendo y bueno, estuvimos ahí, lo saludamos, había muchos libros. Hace 20 años por acá en este barrio vivía un señor con una hija, un señor canoso, de 60 años, con una hija de 20 años, muy linda. ¿Cuántos años? ¿Para allá hay otra calle igual a esta? No, una ahí y después la ven. Gracias. Tomamos un contacto con él en una cita para charlar el tema de su seguridad y de que se mude de lugar, a un lugar donde él pueda diluirse más. Hay partes de esta casa que me parece que podrían ser. La diferencia es de que yo creo de que la casa donde yo vine se entraba, o sea, acá estamos entrando por la derecha y yo pienso que se entraba por la izquierda. Lo que tiene que me llama la atención es toda una parte vidriada allá al fondo, que eso es la parte que a mí me hace pensar. Y bueno, la vegetación, el silencio, hay muchas cosas de esas que lo hacen verosímil, pero la verdad que yo no tengo seguridad de lo que estoy diciendo. Pero siento que el aire de la casa está acá, está por acá. Pero no puedo decir es acá. Nosotros caracterizábamos el momento con que el nivel de represión estaba tan alto que teníamos que mejorar urgentemente las medidas de seguridad porque si no poníamos en peligro nuestra supervivencia y veíamos el aniquilamiento, cosa que nos llevó a enfrentarnos a la Conducción Nacional de Montoneros. Nosotros éramos los famosos disidentes. Y el otro planteo era, no, sigamos en esta escalada y en esta espiral que no tenía retorno, que nos llevó al desastre total. ¿Y cómo fue lo de Beatriz? Y lo de Beatriz, ella fue a una cita, fue a encontrarse con una persona a la cual
nosotros le prohibimos que fuera. Y entonces ese día me dijo, mamita, dice, te voy a decir una cosa que te va a alegrar. Ay, querida, sí, lo necesito, le digo yo. Me dice, voy a dejar la militancia y me inscribo en medicina. Y yo le digo, ay, querida, no me podés decir nada mejor. yo era responsable de ella en ese momento. Y yo, mi contestación fue, te felicito, hija, pero hacelo. Nos despedimos y no la vi nunca más. Fue el día que la secuestraron. Suponemos que fue que la secuestraron a la entrada de esa, o a la salida de esa cita, que era en el Jockey Club de Martínez, que era un lugar muy usado, un lugar en la zona donde ella era conocida. Yo había ido al colegio ahí a 3 cuadras. Pero, discúlpeme, pero me es muy difícil, ¿no? Este tema es muy difícil. El día del entierro de Beatriz, qué sé yo, fue todo muy raro, ¿no? Porque el cementerio estaba abierto prácticamente nada más que para nosotros, no había nadie más. Había sepultureros y gente extraña por todos lados. A mí me dio la impresión de que todo eso estaba muy montado para agarrarlos a Héctor, a las chicas o a no sé quién, suponiendo que iban a ir al entierro. Me acuerdo que no había nadie en el cementerio, pero había sepultureros o gente con bolsas, me acuerdo que tenían bolsas de alpillera. En ese momento no sé qué pensé, pero después me di cuenta que seguramente habría armas o algo por el estilo, porque no tenía sentido. En el momento me acuerdo que era todo muy raro. Yo no lo comenté esto en ese momento ni con mis padres ni con Elsa, pero lo que me quedó muy claro era la sensación de que toda la gente esa que estaba ahí estaba esperando algo y una sensación de miedo, ¿no? Y de peligro. Muy poco tiempo después vuelve a suceder con Diana, ¿no? Al mes desaparece Diana en Tucumán, 30 días después, y ahí nunca supe nada de nada. Habían secuestrado al nene, a Fernando, y Fernandito había ido a parar a la casa cuna. Entonces después los abuelos paternos no se atrevieron, yo me enteré bastante después, porque no se atrevían a decirme a mí lo que había pasado, porque decían, ¿qué le vamos a decir a esta mujer con lo que le está pasando con Beatriz y ahora esto? Se fueron a Tucumán, 3 o 4 viajes hicieron, se la negaban al nene, que no estaba el nene. El nene tenía 1 año, que ahí no, hasta que al final ellos sabían que estaba ahí por notas que les llegaban anónimas, y entonces parece que este hombre un día se volvió tan loco que dijo, yo o me dan el chico o yo cometo un crimen, pero a mí el nene me lo dan. Y así fue devuelto Fernando. Perdés un amigo, perdés otro, perdés otro, perdés otro, perdés otro, perdés otro, y vos agarrás y decís, ¿y yo qué voy a hacer? Vos te das cuenta de que las cosas no vienen bien y que lo lógico sería replegarse, para encontrar un término político o militar. Pero hay un compromiso moral muy fuerte. Yo creo que lo que hizo Héctor en todo caso fue acompañar hasta el final. Él se fue, se metió de la mano de la mano de sus hijas en el horror. Yo le pregunté algo acerca de las hijas, ¿no? Porque no sabía cuántas eran las que estaban muertas, pero sabía porque él en una tercera parte del Eternauta que él estaba haciendo, él transcribía mucho lo que le pasaba en un lenguaje muy directo, que aparte era sumamente peligroso para él mismo. Y me pareció que era una cosa que lo hacía poner mal en ese momento, recordar a las hijas, pero había como una cosa de dolor y de admiración.
Les pregunté a la editorial, a la gente, a los Scuti, si él había leído los guiones y veían qué es lo que estaba ocurriendo en esos guiones. Sí, nos leímos. Oye, mira, estos guiones yo no los dibujo. Dice, bueno, si querés lo llamo a esto, digo, lo llamo. Dice, porque vos sabés que anda metido en unos líos, todo, es medio difícil encontrarse con él, pero yo le voy a decir. Entonces ese día vino. Entonces yo le dije, bueno, cambiá la historia de manera de que desaparezcan los elementos que yo reconozco como de una postura política, una metáfora política que está apuntando en una dirección con la cual yo no conjugo ni participo. Yo creo que cuando el dolor es tan grande ya no hay miedo, no hay nada, desaparece todo. Uno está como en un estado de hibernación donde ya es la fatalidad la que cuenta y uno acepta esa fatalidad. Por lo menos a mí me pasó eso. Por lo tanto yo estaba dispuesta y casi deseaba que pasara algo terrible conmigo y que se acabara. Y entonces yo, como no dormía, porque vivía un insomnio total, veía televisión hasta las 4 o 5 de la mañana porque no podía dormir. Y de pronto siento un estallido y los vidrios de la ventana que se rompen. Entonces yo me levanté y dije, pensé una bomba en las vías del ferrocarril. En el momento que me asomo a la ventana, veo que está toda mi casa iluminada con reflectores y estaba una fila de militares, de soldados o qué sé yo qué eran, con las ametralladoras apuntando arriba. Y entonces alguien que me grita por los parlantes que ¿cómo fue? Apague la luz y baje inmediatamente o le tiramos. Y me empezaron a hacer preguntas sobre mi marido, pero sobre mi marido insistían. ¿Qué preguntaban? ¿Dónde estaba? Si era judío. Fue la primera cosa que me preguntaron, si era judío. Me hacían preguntas y yo sabía en lo que él se ocupaba. Yo digo, mi marido se ocupa de esto, de lo otro. No, políticamente no sé. Me dijeron, señora, nos llevamos una fotografía de su marido. Entonces ahí sí dije, me voy, dejo la casa y me fui. Me acuerdo como llamadas misteriosas de Oesterheld, ¿no? Y que él decía, llamó Oesterheld. Yo dije, ¿qué tiene? Que llamó Oesterheld. Pero claro, yo no asociaba nada de eso. Yo sé que mucha gente lo vio, que lo vieron por la calle, en fin, incluso en una oportunidad el hermano lo vio. Dice Elsa, me quedé paralizado. Yo iba en el auto y yo no podía creer que era mi hermano. Yo en un momento lo veo cruzar la avenida 9 de Julio, ¿no? Yo digo, este es Héctor. Yo dije, no puede ser. La última vez que lo vi creo que fue un viaje que hicimos de vuelta del centro, desde la editorial. Me lo encontré de golpe esperando el subte, estaba cambiado, estaba vestido con un sombrero de ala, con una barba larguísima. Y creo que en ese momento estaba usando anteojos oscuros. Estaba teñido de oscuro, eso recuerdo. Sobre todo largo, y que tenía un montón de carpetas. Y eso es lo que yo dije, es Héctor. Subió al mismo tren un amigo mío que era funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Iba a hacer una demanda de presentarlo, pero él me hizo un gesto como que no, que él quería mantenerse al margen. Después, hablando con Scuti, me dice, sí, fue Héctor, era Héctor. Estaba escondiéndose donde podía. Me la comentó primero Scuti, que fueron dos tipos, creo que era la Armada, dos tipos de uniforme y uno de civil. Concretamente apretarlo por a ver si conocía dónde estaba Héctor, si conocía el paradero, si sabía en qué carajo se estaba metiendo él como editor. Oesterheld aparece un día del año 76, le dijimos, ¿qué hace acá? Ya habíamos tenido una entrevista con la gente del ejército. El diálogo es muy breve, muy tenso. Digo, Oesterheld, váyase cuanto antes, váyase del país. Dijo que
venía de haber visto el departamento que se lo habían dado vuelta. Entonces que se iba del país. Un día dejó de venir y dejó de venir. Me acuerdo un día en Récord donde estaban desocupando ese cuartito. Que llevaban una caña de pescar, unos libros que tenían con el cuartito donde él trabajaba. Y yo ni avisado que estaba, ¿no? Es como la mirada de un chico que no entiende por qué dejó de aparecer por Récord. Imagínense que en esa época de la estructura que había sido Zona Norte, te estoy hablando en enero del 77, quedábamos vivos menos del 20%. O sea que nosotros ya éramos fantasmas, ¿no? Yo me quería ir de la organización, pero no del país, junto con otra gente, y no nos lo permitían. Y en ese momento dije, no, basta. Cuando nosotros nos enteramos que la conducción nacional se había ido, nos sentimos, bueno, yo me sentí un pendejo total, ¿sí? Porque nos habían criticado, nos habían defenestrado, todo, y después son los primeros que se rajan, ¿sí? ¿Qué compromiso, qué carajo de compromiso había ahí? Los que estábamos destinados a morir, la alternativa que te quedaba un día era irte, escaparte. Un colaborador nuestro en aquel momento, o si no había sido un ex colaborador, como en el caso de Altuna, estaba pidiendo constantemente a ver qué había pasado con Oesterheld. Y siempre le respondía yo, Oesterheld está en el exterior, Oesterheld está a salvo. Esto tendrían ustedes que confirmarlo, que el editor le dio a él toda la posibilidad para salir del país. Creo que incluso él salió del país, no sé si llegó a Perú o donde estuvo, pero después volvió porque estaban sus hijas comprometidas en esta lucha política. No, lo que pudo haber hecho es haber funcionado como correo. Él estaba. No, yo no creo que él salió nunca del país. Hubo distintas versiones, gente que decía que lo habían visto, porque después una vez habló él por teléfono. Nos enteramos que se había comunicado por teléfono con el editor de la revista Récord desde Venezuela. Lo que nos dijeron era que estaba en el exterior, así que ahí nos quedamos tranquilos. Un día recibo un llamado de Marina. Marina siempre me llamaba, ahí ya no nos veíamos, porque ahí sí era peligroso, ya no podíamos. Después de la desaparición de Beatriz yo no las vi más, a ninguna. Pero me llamaban por teléfono. Entonces me llama Marina y me dice, mami, a papi lo mataron. Yo, ¿cómo? No me digas. Lo mataron. Digo, Marina, por Dios, no te adelantes. A lo mejor no, a lo mejor lo han detenido, pero no, vos no sabés, perdió la cabeza. Nadie dijo por qué, pero se dijo que había desaparecido. O se había integrado los desaparecidos que ya se sabía que habían. Seguramente entre los grandes, entre los adultos decían, che, ¿sabes lo que pasó? Le habrían pedido, como consecuencia de que ustedes estaban en el ámbito policial, a ver si podía averiguar algo. Sí. ¿Eso es cierto, no es cierto? No, fue cierto sí, pero no había ninguna constancia de que él estuviera ni detenido ni que le hubiera pasado algo. Dijo que había preguntado a los organismos de donde digamos que reunían los datos de la gente que había sido tomada, y le habían dicho en todos que Oesterheld no estaba en ninguno de esos organismos y que simultáneamente no había orden de captura con respecto a él. No lo había, sino de otro modo se lo diría ahora y se lo hubiera dicho a ellos en su momento. Muchos colegas, muchos compañeros de la historieta me lo pidieron como una cosa. No había ninguna constancia, no hubo constancia cierta. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La desaparición de él está entre el 21 y el 25 de abril del 77, más o menos. Se supone que fue en esos días, en La Plata creo que lo agarraron.
cosa que yo tampoco no sé qué hacía en La Plata, pero bueno. Aparentemente fue en reemplazo de un jefe del área federal, o sea, como, digamos, él era asistente de una persona importante y había ido a esa cita, digamos, como su asistente, o sea, digamos, contemplando la posibilidad de que la cita estuviera cantada para que no caiga la otra persona y cayera él. Bueno, yo lo vi a Oesterhel en Campo de Mayo, en las duchas, específicamente, en el sector de las duchas. Yo no lo conocía personalmente a él. Y bueno, me llamó la atención, lo vi, digamos, como golpeado, o sea, con mucha angustia, o sea, y bueno, me acerqué, le pregunté qué le pasaba, me dijo que le había mostrado la foto de las hijas muertas, o sea, que lo habían trasladado, estoy casi seguro que de La Plata, me dijo. Creo que estaba ahí desde el día anterior, o desde la noche anterior. Y que habían hecho comentarios acerca de las fotos, que qué buenas que estaban las hijas, y este tipo de cosas, y realmente lo vi angustiado, digamos, muy angustiado por ese hecho concreto. Roberto Carri y Ana María Caruso fueron secuestrados el 24 de febrero de 1977 y llevados al centro de detención denominado Sheraton. En cartas escritas a sus familiares les cuentan: aquí estamos bastante bien, ahora está con nosotros el viejo, que es el autor del Eternauta, y el sargento Kirk. ¿Se acuerdan? El pobre viejo se pasa el día escribiendo historietas que hasta ahora nadie tiene intenciones de publicarle. Sé que estaba muy mal, sé que escribía, que lo dejaron escribir. Parece ser que era grupo de gente que laburaba en lo cultural, según me habían dicho, le habían presionado a Héctor para que haga una historieta a favor de ellos, lo cual él se niega, o la empieza a hacer y la dilata, digamos, se niega de cualquiera de las estrategias que tiene disponibles para negarse a una persona que está en esas condiciones, ¿no? El 14 de diciembre del 77 se me cruza un tipo vestido con el uniforme militar, pero es el pantalón y camisa nomás, ese beige que tienen, y serían las 9 de la noche. Y entonces me dice: ¿usted es la señora Oesterhel? Sí. Me dice: señora, tengo que hablar unas palabras con usted. Y yo ahí ya dije: otra más, Estelita o Marina, ¿quién puede ser? Entonces en eso aparece otro con Martín en brazos, absolutamente choqueado. Entonces, cuando yo veo al nene en esas condiciones, los mataron, ¿qué pasó? Me dice: no señora, no, su hija no estaba. Entonces este hombre me empieza a explicar: el nene estuvo con su marido. ¿Cómo con mi marido? Dice: sí señora, dice, y él le va a contar todo, porque Martín tenía 3 años y medio, hablaba todo ya. Dice: él le va a contar todo. Dice: él estuvo con su abuelo toda la tarde,
y esperamos la noche para traerlo. Él fue quien nos dio la dirección de acá. Yo lo que recuerdo es un pantallazo. O sea, yo lo que veo es un escenario en donde estoy yo, mi abuelo. Tengo una sensación también un poco caótica dentro mío, ¿no? Una cosa que no está muy bien emocionalmente, pero tampoco registro qué es. No sé si estaba mal o estaba, no sé. Yo tenía 3 años y estaba sentado en un banco donde mi abuelo me tenía abrazado con una mano en mi hombro. Y que yo me sentía bien ahí como estaba, ¿no? Y a mí me habían traído de donde estaba viviendo con mis viejos, que ni siquiera me acuerdo dónde era. Entonces ahí le empecé a preguntar por él. Me dijo que estaba en condiciones terribles. ¿Cómo sería para que me lo dijera? Yo sentía a alguien que era muy cercano a mí y que evidentemente no era mi viejo, y era un hombre mayor. Entonces él subió y me dijo, señora, si usted quiere yo le llevo una carta a su marido. Y le escribí algo que yo no sé ni qué le escribí, ni si se habrá podido entender porque mis manos eran así. Escribí, no sé qué escribí, pero le escribí. Y qué le puse, no sé, no me acuerdo. La cosa es que este tipo se lo puso de bolsillo y se lo llevó. Así me enteré yo que mi marido vivía. En la última carta, los Carri dicen: lo nuestro no sé cómo va a terminar. Este fin de año, antes de que se concretaran los pases, estuvieron hablando de ver qué hacían con nosotros. Supongo que la discusión debe haber sido en la brigada. Allí hubo 3 posiciones. Unos decían que la guerra estaba terminada y nosotros ya no prestábamos ninguna utilidad, por lo tanto había que matarnos. Otros decían que ya no éramos útiles y que había que pasarnos a disposición del PEM. Y otros decían que seguíamos siendo útiles y que lo íbamos a hacer por un tiempo largo. Y por lo tanto no podíamos seguir viviendo en esta situación. Como no hubo acuerdo, la decisión se postergó, lo cual es favorable, creo yo, porque a medida que pasa el tiempo, la cosa se ablanda y es más difícil matarnos. Entonces los mataron. Los mataron en Mercedes. A todos. O sea, yo no tengo mis hijos, yo no tengo familia. Bueno, ahora soy padre y tengo mi mujer, ¿no? Pero me la sacaron, y gente que tenía la culpa directamente, tanto como los militares, gente que no están, y gente que de pronto que está en Europa, y yo no la tengo al lado para decirle, o no estuvieron ahí en el momento, y para yo preguntarle qué pasó, o sentarme a hablar y decirle un par de cosas, qué sé yo. Bueno, no sé, me pone mal eso. Yo sueño mucho con Héctor y con mis compañeros de ese momento. Sueño mucho con ellos. Sueño que me encuentro. Y es una cosa muy feliz, muy gozosa, ¿no? Porque los extraño mucho. O sea, gente, a veces pienso, me duele, digamos, el hecho de que nunca más los voy a ver. O sea, gente muy especial, muy linda. Y sueño mucho con ellos y hablamos, ¿no? O sea, durante mucho tiempo mis sueños eran espantosos, ¿no? Durante muchos años los soñaba tanto a Héctor como a las chicas, a mis amigos en el estado que suponía que habían quedado en el momento de su muerte, ¿no? Destruidos físicamente, ¿no? O sea, una cosa bien de pesadilla. Y en ese momento lo que más me importaba era su juicio conmigo, ¿no? O sea, la sensación, digamos, de haber sobrevivido muchas veces fue una sensación de traición, ¿no?
no me lo imagino, no me lo imagino militando, ¿entendés? No me lo imagino chupado, no me lo imagino lo que leí de ese muchacho que estuvo en el cautiverio con él. No puedo creer que esos hijos de puta que se la pasaron leyendo guiones de Oesterheld le hayan hecho, ¿no? Esas cosas, pues se la pasaron leyendo guiones de Oesterheld. Seguramente que lo trataron con distinto, con esa hipocresía del argentino. ¿Por qué? Porque la cuestión es que terminó en tragedia, ¿no? ¿Por qué se emociona tanto cuando piensa en Héctor? Por la forma de la muerte. Es algo distinto. Y Oesterheld ha escrito siempre, ha preanunciado su muerte, ha escrito su aventura. Cuando a él le toca morir, es un argumento que ha escrito muchas veces. Y quizá porque lo haya escrito muchas veces, lo ha podido vivir mejor. No lo sé. Yo como lector no me lo aguanto.